Catherine se ajustó por última vez su vestido plateado frente al espejo del vestíbulo del salón de banquetes del Palacio de Cristal. Había elegido específicamente este atuendo, elegante, pero no demasiado ostentoso. Hoy era la graduación de su hijo Michael y tenía que estar perfecta. Los 5 meses transcurridos desde su divorcio de León no habían sido en vano. Había adelgazado, cambiado de peinado y aprendido a mantener la cabeza alta, incluso cuando se le rompía el corazón. «Mamá, estás increíble», se acercó Michael y la abrazó suavemente. Alto, delgado, con un smoking negro. Se parecía tanto a su padre cuando era joven. El pensamiento hizo que el corazón de Catherine se hundiera, pero lo apartó. «Gracias, cariño. Tú también estás muy guapo», le arregló la pajarita. «No puedo creer que mi hijito ya se haya graduado». «Ma'am», dijo Michael con fingida irritación, pero le brillaban los ojos. «Ya no soy un niño pequeño». Entraron en el vestíbulo, donde ya se habían reunido otros graduados y sus padres. Catherine notó algunas miradas de simpatía. Por supuesto, todo el mundo sabía lo de su divorcio. En una ciudad pequeña, las noticias vuelan, pero mantuvo la espalda erguida y saludó a sus amigos con dignidad. «Señora Peterson, está usted preciosa hoy», se le acercó Martha Wilson, la madre de un compañero de clase de Michael. «Gracias, Martha. Estoy bien». Catherine forzó una sonrisa. «Hoy es el día de Michael y quiero que lo recuerde como un día feliz». «Claro, claro». Martha estaba claramente a punto de añadir algo, pero de repente sus ojos se fijaron en algo que había detrás de Catherine y dejó de hablar bruscamente. Catherine oyó un susurro en la habitación. Se giró lentamente y vio a León, que acababa de entrar. Pero no era él quien atraía la atención de todos. Junto a él había una joven, una rubia alta con un vestido rojo muy revelador que parecía más apropiado para un club nocturno que para un baile de graduación. A Catherine le dio un vuelco el corazón, pero mantuvo la calma. Sabía que tarde o temprano tendría que conocer a la nueva pasión de su ex marido. Pero, ¿por qué hoy? ¿Por qué en la graduación de su hijo? León y su acompañante caminaban hacia ellos. Catherine sintió que Michael se tensaba a su lado. «Hola, hijo». León abrazó a Michael. «Hoy eres todo un hombre». «Hola, papá», respondió él tímidamente. «Catherine». León señaló con la cabeza a su exmujer. «Permíteme presentarte», pero la rubia no le dejó terminar. Dio un paso al frente y le tendió la mano con una manicura de color rojo brillante. Nora Blake, la nueva mamá de Michael, anunció con una voz sonora que pareció resonar en toda la sala. «Es un placer conocerte por fin en persona». Se hizo un silencio sepulcral. Todos los presentes parecían contener la respiración. Catherine sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿La nueva mamá? ¿Esta mujer se atrevía a llamarse la mamá de su hijo? «¿Qué has dicho?», preguntó Catherine en voz baja, helada. Nora siguió sonriendo, disfrutando claramente del efecto. «Oh, ¿no te lo ha dicho León? Nos casamos la semana pasada. Ya soy oficialmente parte de la familia». Michael dio un paso atrás. «Papá, ¿qué pasa? ¿Te has casado? ¿Y ni siquiera me lo has dicho?» León intentó poner la mano en el hombro de su hijo, pero éste se apartó. «Michael, quería decírtelo, pero decidiste darme una sorpresa en la graduación». Catherine abrió el bolso y sacó el teléfono. No le temblaron las manos. Estaba demasiado enfadada para hacerlo. «Sabes, Nora, yo también tengo una sorpresita para ti». Abrió la galería y giró la pantalla para que todos pudieran verla. La foto era de Nora, pero en un escenario completamente distinto. Salía de un hotel con un hombre mayor que debía de rondar los 70 años. «Esta fue tomada hace 2 meses», dijo Catherine con calma. «Y aquí hay otra foto». Deslizó el dedo por la pantalla. «Esa eres tú con otro hombre, y eso fue... ¿hace 3 meses?»
Y llevas anillo de casada. Me pregunto si ese matrimonio ya se habrá disuelto. La sonrisa de Nora se congeló. León se volvió bruscamente hacia ella. ¿Qué significa esto? Querida, se trata de un malentendido. Empezó, pero Catherine la interrumpió. Oh, esto es solo el principio del malentendido, continuó hojeando las fotos. Aquí están los papeles del divorcio de George Hunter, fechados el año pasado, y aquí hay una demanda de Robert Pierce por fraude. La cara de Nora se puso blanca como la tiza. Agarró el brazo de León. No la escuches, está celosa. Pero León ya había retirado la mano. Su rostro se ensombreció de ira. ¿Me has mentido? Catherine siguió hojeando las fotos, y cada nueva imagen provocaba nuevos murmullos entre los invitados. Nora parecía cada vez más confusa. Su confianza en sí misma se derretía ante sus ojos. «Mamá», dijo Michael en voz baja, «¿de dónde has sacado estas fotos?» Catherine volvió a guardar el teléfono en el bolso. «Sabes, hijo, cuando de repente tu padre empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo y a hacer viajes de negocios, contraté a un detective privado. Al principio pensé que me estaba engañando, pero resultó que todo era mucho más interesante. ¿Me estabas espiando?», exclamó León indignado. «No, cariño», se permitió Catherine una leve sonrisa. «La estaba observando», señaló a Nora con la cabeza. «¿Y sabes qué es lo interesante? Tiene la extraña costumbre de conocer a hombres casados de éxito, destruir sus matrimonios y luego desaparecer con su dinero». La sala se sumió en un silencio atónito. Nora miró a su alrededor como un animal acorralado. «Es todo mentira», exclamó. «León, no la escuches». Pero León estaba mirando las fotos del teléfono de Catherine y su rostro se iba ensombreciendo cada vez más. «¿Es verdad? Lo que ha dicho Catherine. ¿Es verdad?» «Claro que no». Nora intentó cogerle de la mano, pero él se apartó. «Nora, te quiero. ¿Como querías a George Gunther?», preguntó Catherine con calma. «¿O a Robert Pierce?». Michael dio un paso hacia su padre. «Papá, ¿cómo has podido? ¿Cómo has podido casarte con ella sin decírmelo siquiera?». León parecía confuso. «Hijo, yo pensé que estaba haciendo lo correcto». «Ella dijo muchas cosas», lo interrumpió Catherine. «Pero creo que las fuerzas del orden estarían muy interesadas en algunas de sus historias, sobre todo las del dinero desaparecido». De repente, Nora se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia la salida. León corrió tras ella. «¡Alto! Tenemos que hablar». Desaparecieron tras la puerta, dejando tras de sí un silencio atónito. Michael se volvió lentamente hacia su madre. «Mamá, no lo sabía». Catherine abrazó a su hijo con ternura. «No es culpa tuya, cariño. Es tu graduación y no vamos a dejar que la arruinen». Martha Wilson se acercó a ellos con una copa de champán en la mano. «Catherine, estás increíble. Enseñarle todas estas fotos aquí ha sido brillante. Solo estoy protegiendo a mi familia», respondió Catherine. «Ahora, si no te importa, me gustaría bailar con mi hijo. Al fin y al cabo, es su graduación». Michael la cogió de la mano y la condujo a la pista de baile. Cuando empezaron a bailar, dijo en voz baja: «Sabes, mamá, eres la mujer más fuerte que conozco». Catherine sonrió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Y tú eres el mejor hijo que una madre puede pedir». Siguieron bailando y, poco a poco, los murmullos en la habitación se fueron apagando, sustituidos por el alboroto habitual de la celebración. Pero Catherine sabía que era solo el principio. La historia con Nora aún no había terminado y quedaban muchos descubrimientos por hacer. Pero hoy no pensaría en eso. Hoy se limitaría a disfrutar de la graduación de su hijo con él, sabiendo que había hecho lo correcto. La celebración de la graduación continuó, pero el ambiente en la sala cambió. En lugar de un alegre bullicio, se oían murmullos por todas partes. Los invitados estaban comentando la impresionante escena que se había desarrollado unos minutos antes. Catherine podía sentir docenas de ojos clavados en ella, algunos admirativos,
otros comprensivos y otros abiertamente interesados, como si esperaran a que continuara la representación. Michael permaneció cerca de su madre, como si intentara protegerla de aquella atención excesiva. Su rostro seguía pálido por la conmoción y la rabia. «Mamá, ¿podemos irnos a casa?», preguntó en voz baja, acercándose a su oído. Catherine negó suavemente con la cabeza. «No, cariño. Es tu graduación y nos vamos a quedar aquí. No voy a dejar que arruinen esta velada». En ese momento, un grupo de padres se acercó a ellos. Martha Wilson iba en cabeza y parecía apenas capaz de contener su excitación. «Catherine, tienes que contárnoslo todo. Estas fotografías, ¿cómo las conseguiste? ¿Y qué más hay?». Catherine respiró hondo. Sabía que este momento no podía evitarse. Después de todo, fue su decisión hacer una revelación pública. «Bien», sacó su teléfono. «Pero lo que estoy a punto de mostrarte no es solo una historia de traición. Es una historia de fraude sistemático». Abrió una carpeta con documentos y empezó a mostrarlos. Aquí está la primera foto de Nora, tomada hace 3 años. Por aquel entonces se hacía llamar Natalie Brooks y era beau del empresario George Gunther. En la foto Nora parecía un poco diferente, pelo más oscuro, gafas, ropa más sobria, pero sin duda era ella. «Dios mío», jadeó una de las madres, «parece tan respetable». «Exacto», asintió Catherine. «Así es como debería ser la asistente personal de un hombre de negocios de éxito». En 3 meses se convirtió en su amante y en 6 en su esposa. Y 2 meses después, el señor Gunther descubrió que casi $500,000 habían desaparecido de sus cuentas y su nueva esposa había simplemente desaparecido. Pasó el dedo por la pantalla mostrando la siguiente foto. Aquí está hace 1 año, ahora como Nicole Baker, la prometida de Robert Pierce. «Pero eso es imposible», gritó alguien del público. «¿Cómo se sale con la suya?». «Muy sencillo», respondió Catherine. «Elige a hombres que están demasiado avergonzados para admitir que han sido engañados. El señor Hunter, por ejemplo, estaba casado cuando conoció a Natalie. No podía ir a la policía sin revelar su traición». Michael, que había estado escuchando en silencio, preguntó de repente: «¿Cómo te has enterado de todo esto, mamá?». Catherine dudó un momento. No quería contar toda la verdad delante de aquella multitud de curiosos, pero su hijo merecía saberlo. «¿Te acuerdas de David, mi primo de la policía?». Michael asintió. «Cuando tu padre empezó a comportarse de forma extraña, le pedí ayuda. Me presentó a un detective privado especializado en casos como este. ¿Y ese detective encontró todas esas fotos?», preguntó Martha, mirando la pantalla del teléfono con impaciencia. «No solo fotos». Catherine abrió otra carpeta. «Aquí hay documentos sobre sus matrimonios anteriores. Todos ellos no duraron más de 1 año. Y cada vez, tras su desaparición, resultó que importantes cantidades de dinero simplemente se habían evaporado. Me mostró varios escaneos de documentos, certificados de matrimonio, demandas, informes policiales. Pero, ¿por qué nadie la detuvo antes?», preguntó uno de los padres. «Porque es lista», respondió Catherine. «Nunca roba lo suficiente como para llamar la atención de los federales. Y siempre tiene una explicación plausible para el dinero que falta: malas inversiones, donaciones benéficas, proyectos empresariales que no funcionaron». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió bruscamente y entró León, con la cara roja de ira y la corbata a un lado. Se dirigió rápidamente hacia su grupo. «Catherine», tronó, «¿qué has hecho? Nora ha desaparecido. No contesta al teléfono». Catherine miró a su exmarido con calma. «¿Qué esperabas, León? ¿Que se quedara e intentara explicarlo todo? Ese no es su estilo. ¿Qué quieres decir?». La agarró del brazo. «León, ¿y tú qué sabes?». Michael se interpuso al instante entre sus padres. «Papá, suelta a mamá, ahora mismo».
León pareció darse cuenta ahora de que una multitud se había congregado a su alrededor. Soltó lentamente los dedos. Lo siento, es que necesito saber qué está pasando. Catherine se frotó las muñecas. De acuerdo, León. Salgamos al pasillo. Realmente necesitas oír esto. Salieron de la habitación y Michael los siguió. Catherine no se opuso. Su hijo tenía derecho a saber la verdad. En el silencioso pasillo, volvió a sacar el teléfono. Mira estos documentos, León. Son extractos bancarios, tus cuentas. León cogió el teléfono con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron de par en par cuando empezó a hojear los documentos. Esto es imposible. Yo me habría dado cuenta de estas transferencias. Catherine sonrió amargamente. ¿Has revisado tus cuentas últimamente o has estado demasiado ocupado? León se pasó la mano por la cara. Dijo que quería ayudarme con mis finanzas, que tenía experiencia en inversiones. Oh, sí que tiene mucha experiencia. Catherine mostró otro documento. Aquí hay una cuenta en las Islas Caimán. ¿Ves la fecha de apertura? Una semana después de que le diste acceso a tus cuentas. ¿Cómo lo sabes?, susurró León. Porque no soy tan estúpida como crees, replicó Catherine secamente. Cuando empezaste a llegar tarde a casa y a mentir sobre tu viaje de negocios, no me quedé ahí sentada llorando. Contraté a un detective. ¿Un detective? León parecía atónito. ¿Me has estado siguiendo? No, intervino Michael. Te estaba protegiendo, papá, aunque no te lo merecieras. León se hundió lentamente en la silla más cercana. No lo entiendo. ¿Por qué lo mostraste todo delante de todos? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Catherine respiró hondo. Porque no me habrías creído. Me habrías acusado de celos, de intentar estropear tu nueva felicidad. Habrías necesitado pruebas irrefutables y testigos. Y ahora todo el mundo lo sabe. León gimió. Sí, papá, ahora todo el mundo lo sabe, dijo Michael con dureza. Saben que dejaste a tu madre por una estafadora, que ni siquiera te molestaste en contarle a tu propio hijo lo de tu nuevo matrimonio. Michael, empezó León, pero su hijo lo interrumpió. No, papá, no quiero oír excusas. Hoy no. En ese momento, la puerta del vestíbulo se abrió y el director del colegio se asomó al pasillo. «Señor Petersen, el guardia de seguridad le busca urgentemente. Algo sobre un coche desaparecido». León se levantó de un salto. «¿Qué? Ah, se me olvidó decírtelo», dijo Catherine con calma. «A Nora le gustan mucho los coches caros, sobre todo a los que tiene acceso gracias a hombres crédulos». León se precipitó hacia la salida. Un momento después le oyeron gritar, «¡Mi Mercedes! ¡Me ha robado mi maldito Mercedes!». Michael se volvió hacia su madre. «¿Sabías que haría esto?» «Conocí a su patrón», respondió Catherine. «Siempre se escapa en un coche caro, es parte de su estilo. ¿Y tú? ¿Ya se lo has dicho a la policía?» Catherine asintió. «Por supuesto. Estaban esperando este acontecimiento. Tu tío David se encarga personalmente del caso». Michael abrazó a su madre. «Eres increíble, ¿sabes? Solo soy una madre que protege a su familia». Besó a su hijo en la mejilla. «Ahora volvamos a tu graduación. Creo que ya ha pasado la parte más emocionante». Regresaron al salón, donde de inmediato se vieron rodeados de invitados curiosos. Pero Catherine se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en meses, podía respirar libremente. Sabía que no era el final de la historia, que habría informes policiales, tal vez un juicio. Pero hoy había ganado la primera batalla. Y lo más importante, su hijo estaba a su lado, comprendiéndola y apoyándola. Los invitados se calmaron poco a poco. La música volvió a sonar y la fiesta de graduación continuó. Pero todos sabían que, después de aquella noche, la vida de muchas personas nunca volvería a ser la misma. Y en algún lugar de la oscuridad de la noche, un Mercedes robado corría por la autopista, con una mujer dentro que no sabía que su última estafa sería fatal,
porque esta vez se enfrentaba a un adversario más inteligente y más fuerte que ella. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Catherine cruzó por fin el umbral de su casa. La graduación había terminado. Michael se había ido a celebrarlo con sus amigos y ella sentía un extraño vacío en su interior. La adrenalina que la había mantenido en pie durante toda la velada iba desapareciendo poco a poco, dejando atrás el cansancio y los recuerdos amargos. Catherine se quitó los zapatos y entró en el salón. Sin encender la luz, se sentó en su sillón favorito junto a la ventana. La luz de la luna inundaba la habitación, creando sombras extrañas. Era en momentos como aquel, en el silencio de la casa por la noche, cuando los recuerdos se volvían especialmente vívidos. Recordó el día en que sintió por primera vez que algo iba mal. Fue hace 6 meses, un martes cualquiera. León acababa de regresar de un viaje de negocios, pero su camisa olía a perfume de mujer. Ni siquiera se percató de su mirada mientras tiraba la camisa al cesto de la ropa sucia. Estaba tan ciega, susurró Catherine en la oscuridad. Se levantó y se acercó a la barra. Se sirvió una copa de vino, pero no bebió ni un sorbo. En lugar de eso, se limitó a mirar cómo la luz de la luna jugaba con el líquido rojo oscuro. Los recuerdos la invadieron. Hace 6 meses, León, ¿podemos hablar? Catherine estaba en la puerta de su despacho. Ni siquiera levantó la vista de su portátil. No es un buen momento, cariño. Estoy en medio de un proyecto importante. Últimamente siempre tienes un proyecto importante. Su voz era tranquila pero firme. ¿Cuándo fue la última vez que mantuvimos una conversación de verdad? León la miró por fin. ¿Qué quieres decir? Casi nunca estás en casa. Constantes viajes de negocios, retrasos en el trabajo. Catherine se acercó. ¿Qué ocurre, León? No pasa nada. Intentó sonreír, pero estaba tenso. Solo mucho trabajo. Ya sabes lo importante que es para la empresa. Catherine le puso la mano en el hombro. Lo sé, pero antes siempre has sacado tiempo para nosotros, para la familia. Él le apretó ligeramente la mano. Todo mejorará, te lo prometo. Solo hace falta tiempo. Pero el tiempo no arregló nada. Al contrario, todo empeoró aún más. 5 meses atrás. Catherine estaba sentada en una cafetería frente a la oficina de León. Quería darle una sorpresa, invitarle a comer como solían hacer antes, pero la sorpresa la estaba esperando. Vio a León salir del edificio, pero no solo. Una mujer alta y rubia con traje de negocios caminaba a su lado. Subieron a su coche y se marcharon. Esa noche, Catherine llamó por primera vez a su primo David. «Dev, necesito tu ayuda», le temblaba la voz. «Creo que León me engaña. ¿Estás segura?» David sonaba preocupado. «No, no lo estoy. Por eso te llamo. Necesito que alguien lo compruebe». David guardó silencio unos segundos. «Conozco a un detective privado. Es el mejor en este tipo de cosas. Se llama Michael Thornton». 4 meses atrás, Catherine estaba sentada en un pequeño despacho. Frente a ella, en el escritorio, se sentaba un hombre de unos 50 años y penetrantes ojos grises. «Señora Peterson», Michael Thornton abrió una carpeta. «Lo que hemos descubierto es algo más que adulterio». Empezó a colocar las fotografías sobre la mesa. Catherine reconoció a la rubia de aquel día fuera de la oficina. «Su verdadero nombre no es Nora Blake», continuó el detective. «Ha utilizado al menos 4 identidades distintas en los últimos 5 años». Catherine cogió una de las fotografías. «¿Quién es?» «Una estafadora profesional», sacó Thornton algunos documentos más. «Está especializada en hombres casados ricos. Se gana su confianza, destruye sus matrimonios y luego...» Hizo una pausa. «Desaparece con su dinero». Catherine sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. «Quiere decir, su marido está en peligro, Sra. Peterson. Y no solo emocionalmente». Hace 3 meses, Catherine estaba sentada en el banco, mirando los extractos de cuenta. «¿Ve estas transacciones?».
le señaló el director del banco en la pantalla. Se están transfiriendo cantidades importantes a distintas cuentas. Todas las transacciones son legales y tienen todas las firmas necesarias. Sí, veo la firma de mi marido. Catherine intentó mantener la calma. ¿Puedo ver exactamente a dónde va este dinero? Por desgracia, la mayoría de las transferencias se realizan a través de empresas extraterritoriales. Es casi imposible rastrear al destinatario final. Esa tarde mantuvo una larga conversación con Thornton. Ya ha empezado a retirar dinero. ¿Qué debo hacer? Nada, respondió el detective. Todavía nada. Tenemos que reunir todas las pruebas. Y lo principal es comprender su plan por completo. Hace 2 meses la teníamos. Thornton puso una nueva carpeta sobre la mesa. Encontramos a sus anteriores maridos. 2 de ellos aceptaron testificar. Catherine hojeó los documentos. Las historias eran casi idénticas. Un hombre de negocios de éxito, una aventura repentina, un matrimonio rápido, dinero desaparecido. ¿Por qué no se lo dijeron antes a la policía? Una pena. Se encogió de hombros el detective. Nadie quiere admitir que le engañaron tan fácilmente. Además, es muy lista. Siempre tiene una razón legítima para acceder al dinero. Hace un mes, Catherine estaba junto a la ventana cuando León anunció el divorcio. He conocido a otra persona, le dijo sin mirarla a los ojos. Tú y yo llevamos mucho tiempo distanciados. Ella no discutió, no lloró. Se limitó a asentir. De acuerdo, como tú digas. Él la miró sorprendido. ¿Tú no te opondrás? ¿Por qué? Ella se volvió hacia él. Ya has tomado una decisión. Aquella noche tuvo una larga conversación con David. Pidió el divorcio. Todo está sucediendo exactamente como dijo. Ya casi estamos listos, contestó su hermano. Solo tenemos que esperar a que ella dé el paso definitivo. De vuelta al presente, Catherine se sobresaltó al oír el sonido del teléfono. Era David. La tenemos, dijo sin presentarse. La tenemos en una gasolinera a 100 millas de la ciudad. Tiene el Mercedes de Leona y documentos de varias cuentas en paraísos fiscales. Catherine sintió que la tensión de los últimos meses por fin se liberaba. ¿Iba a testificar? Oh, sí, lo hará, dijo David con una sonrisa en la voz. Sobre todo cuando se entere de que tenemos testimonios de sus víctimas anteriores. Ya ha empezado a negociar. ¿Y León? Está en comisaría declarando. Parece que realmente no sabía nada de su pasado, pero no puede negar que participó en el fraude financiero. Hay demasiados documentos con su firma. Catherine se asomó a la ventana. El cielo en el este empezaba a clarear. Todo este tiempo he pensado que su traición era lo que más me dolía, pero ahora me doy cuenta de que lo peor fue la sensación de mi propia ceguera. ¿Cómo pude no darme cuenta de lo evidente? No te culpes, dijo David con dulzura. Te diste cuenta, y lo más importante, actuaste. Gracias a ti, esta mujer no volverá a engañar a nadie. Después de la conversación, Catherine permaneció largo rato junto a la ventana. Habían pasado tantas cosas en los últimos meses, tanto dolor, miedo, dudas, pero ella le hizo frente, se protegió a sí misma, a su hijo e incluso, hasta cierto punto, a León, aunque ahora él apenas lo entiende. Sonó el timbre. Era Michael, de vuelta de su graduación. «Mamá, ¿por qué no duermes?». La abrazó, oliendo a noche y a juventud. «Te estaba esperando», sonrió. «¿Cómo lo celebraste?». Se quedó en silencio. Todo el mundo hablaba de ti. Fuiste la heroína de la noche. Catherine negó con la cabeza. «No soy una heroína, hijo. Solo una mujer que por fin ha aprendido a valerse por sí misma. Para mí, lo eres». Le besó la mejilla. «¿Y sabes qué? Me alegro de que haya sido así. Ahora todo el mundo sabe quién es en realidad». Catherine miró a su hijo, tan crecido y sabio. Tal vez, en cierto modo, esta historia fue incluso buena para él. Vio que la justicia existe, que la verdad vence tarde o temprano. «Vete a la cama, cariño», le dijo. «Mañana será un día duro». Cuando Michael se fue,
Catherine por fin sintió que podía dormir. Pero antes de ir a su dormitorio, sacó el teléfono y abrió la galería de fotos. Tantas pruebas, tantos recuerdos dolorosos. Tal vez había llegado el momento de crear una nueva carpeta para los nuevos momentos felices. Subió las escaleras hasta su habitación. Mañana iba a ser un día duro, interrogatorios, protocolos, posiblemente la primera vista ante el tribunal, pero estaba preparada. Ya no era la mujer ingenua de hace 6 meses. Se había hecho más fuerte, más sabia y, lo que era más importante, sabía que nunca permitiría que nadie volviera a engañarla. Mientras se iba a la cama, Catherine pensó en todas las mujeres que podrían estar pasando por lo mismo que ella hace unos meses. Quizá algún día escribiría sobre su historia para ayudar a otras a reconocer a esas personas. A la mañana siguiente de la graduación, Catherine se despertó con una llamada telefónica. Eran solo las 7:30 y enseguida supo que algo iba mal. El nombre de Michael Thornton apareció en la pantalla. «Buenos días, señora Petersen». La voz del detective sonaba tensa. «Siento llamarla tan temprano, pero tenemos que reunirnos urgentemente. Hay novedades en el caso de Nora». Catherine se despertó al instante. «¿Es algo serio?» «Sí. Preferiría discutirlo en persona. ¿Puedes venir a mi oficina en 1 hora?» «Allí estaré». Se duchó y se vistió rápidamente. En la cocina encontró a un soñoliento Michael preparando café. «¿Tan temprano, mamá?», se sorprendió. «¿Pasa algo?» «El detective Thornton quiere verme», respondió ella, sirviendo café en una taza térmica. «Parece que hay noticias sobre Nora». Michael frunció el ceño. «¿Quieres que te acompañe?» «No, cariño». Catherine lo besó en la mejilla. «Ya has dormido poco. Descansa un poco». El despacho del detective estaba en el casco antiguo de la ciudad, en una antigua fábrica de tabaco. A pesar de lo temprano de la hora, las calles ya estaban bastante concurridas. Catherine aparcó y subió rápidamente a la 3ª planta. Michael Thornton la esperaba en su despacho. En los 6 meses que llevaban trabajando juntos, aquel pequeño despacho se había convertido casi en un hogar para Catherine. Conocía cada grieta del techo, cada mancha desgastada del viejo sofá de cuero. «Siéntese, señora Petersen», le indicó el detective. «Tenemos una situación complicada». Extendió varias carpetas sobre la mesa. Catherine se fijó en que algunos de los documentos llevaban la indicación «confidencial». ¿Qué está ocurriendo? Tras la detención de Nora, empezamos a indagar en su pasado. Thornton abrió la primera carpeta. Y encontramos algo inquietante. Puso una fotografía delante de Catherine. Mostraba a una joven que se parecía mucho a Nora, pero con un color de pelo y un peinado diferentes. Era ella hace 5 años. En ese entonces se hacía llamar Elizabeth Gray y trabajaba, hizo una pausa, en la empresa de inversiones de su marido. Catherine sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Qué? Pero eso es imposible. León la habría reconocido. No necesariamente. El detective sacó unas cuantas fotografías más. Mira cómo ha cambiado con los años. No es solo un cambio de peinado o de color de pelo. Es una maestra en el uso del maquillaje, las lentillas, incluso, señaló un documento, cirugía plástica. Catherine estudió las fotografías. Efectivamente, Nora tenía un aspecto diferente en cada una de ellas, pero siempre seguía siendo atractiva y elegante. «Así que estás diciendo que no fue un accidente», terminó Thornton. «Ella eligió a su marido a propósito. Quizá llevaba años planeándolo». Abrió otra carpeta. «Aquí están los documentos de esa compañía de inversiones. Elizabeth Gray solo llevaba 3 meses trabajando allí, pero durante ese tiempo tuvo acceso a información sobre todos los clientes importantes, incluido su marido». Catherine cogió los documentos con manos temblorosas. Efectivamente, había la firma de León en varios contratos de inversión. Pero, ¿por qué había esperado tanto?
Porque es una profesional, se levantó Thornton y se dirigió a la ventana. Lleva años estudiando a sus víctimas, espera el momento oportuno y nunca actúa con prisas. Volvió a la mesa, pero esta vez cometió un error. ¿Sabes cuál ha sido? Catherine negó con la cabeza. Te subestimó. El detective sonrió débilmente. Normalmente, las esposas de sus víctimas se ponen histéricas o intentan vengarse enseguida. Usted actuó metódica y pacientemente. Sacó otro documento del cajón. Aquí hay una orden de registro para su apartamento. ¿Sabe lo que encontramos allí? Catherine esperó en silencio. Un expediente. Sobre usted, sobre su marido, sobre su hijo. Fotos, extractos bancarios, incluso historiales médicos. Ella sabía todo sobre usted. ¿Por qué haría eso?, susurró Catherine. Para conocer todas tus debilidades, respondió el detective. Todas las posibles palancas de presión, todas las formas de manipulación. Extendió unos cuantos documentos más sobre la mesa. Pero eso no es todo. Hemos encontrado su portátil, y lo que encontramos en él va mucho más allá de un simple fraude. Catherine miró la pantalla del ordenador que Thornton giró hacia ella. Había hojas de cálculo, listas de nombres, cantidades. ¿De qué se trata? Un esquema, respondió el detective. Un enorme esquema financiero. Nora es solo una parte. Hay otros cazadores como ella y todos trabajan para alguien. Señaló un nombre de la lista, ¿ves? Robert Pierce, uno de sus anteriores vacíos. No es solo una víctima, es un cómplice. Catherine sintió que se mareaba. ¿Quieres decir que todo esto fue planeado? Así es, asintió Thornton. Y su marido, me temo que tampoco es una simple víctima. Sacó otro documento de la carpeta. Son transferencias bancarias de las cuentas de la empresa de su marido. Fíjese en las fechas. Catherine estudió los números. Las transferencias empezaron varios meses antes de que León conociera a Nora. No lo entiendo. Estaba blanqueando dinero, explicó el detective. Utilizaba su empresa para legalizar los fondos recibidos de otras operaciones de este grupo, y Nora se suponía que debía garantizar su silencio. A través del chantaje. Mediante el matrimonio, Thornton señaló otro documento. El acuerdo prenupcial que firmaron, en efecto, le da a ella el control de todos los bienes de su marido. Catherine se recostó en su silla. Dios mío. Y yo que pensaba que esto era solo una historia de infidelidad. Esto es mucho más serio. El detective recogió los documentos. Y ahora necesitamos su ayuda. ¿Mi ayuda?, se sorprendió Catherine. ¿Cómo puedo ayudarla? Usted conoce a su marido mejor que nadie. Conoce sus costumbres, sus métodos de trabajo. Necesitamos saber cuánto tiempo lleva implicado en este plan y quién más podría estar involucrado. Si está de acuerdo, me gustaría grabar su historia. Todo lo que recuerde sobre las transacciones financieras de su marido en los últimos años. Catherine respiró hondo. De acuerdo. ¿Por dónde quiere empezar? Pasaron las horas siguientes repasando cada detalle de la vida de León en los últimos años. Catherine recordó reuniones de negocios, nombres de socios, importes de contratos. Todo lo que había parecido un asunto normal adquiría ahora un nuevo y siniestro significado. ¿Recuerda la noche en que notó por primera vez algo sospechoso?, preguntó el detective. Catherine pensó en ello. Fue hace aproximadamente un año. León regresó muy tarde de una cena de negocios. Estaba excitado, hablando un idioma extraño por teléfono. ¿Qué idioma? Creo que era letón o lituano. No estoy seguro, pero era algo báltico. Thornton tomó nota rápidamente. Esto es importante. Tenemos información sobre las conexiones de este grupo con bancos bálticos. Miró su reloj. Es casi mediodía. ¿Hacemos un descanso? Catherine negó con la cabeza. No, continuemos. Quiero ayudar a resolver este caso. El detective asintió con la cabeza. Bien, entonces hábleme de sus socios, especialmente los que han aparecido en los últimos 2 años.
Siguieron trabajando. Catherine recordaba nombres, fechas, acontecimientos. Thornton lo anotaba todo, a veces haciendo preguntas aclaratorias. Algunos de los detalles que antes habían parecido insignificantes ahora formaban un cuadro claro. ¿Sabe qué es lo que más me preocupa?, dijo de pronto el detective. Que su marido podría haber estado implicado en esto mucho antes de lo que pensamos. Señaló uno de los documentos. ¿Ve estas transacciones? Se remontan a 3 años atrás, mucho antes de que apareciera Nora. Catherine sintió que se le apretaba el corazón. ¿Estás diciendo que quizá Nora no lo eligió a él, sino que él formaba parte del plan?, terminó Thornton. Y quizá su divorcio no sea solo el resultado de su manipulación. Miró a Catherine a los ojos. Tal vez esto estaba planeado desde el principio, para quitarte los bienes de las manos antes de que se descubriera todo el plan. Catherine sintió que se le cortaba la respiración. Pero, ¿por qué un plan tan elaborado? Porque una transferencia directa de dinero sería demasiado sospechosa, explicó el detective. Es solo la historia de un hombre que se fue con una mujer más joven, una situación banal que no sorprenderá a nadie. Sacó otro documento de la carpeta. Aquí hay un acuerdo sobre el reparto de bienes en un divorcio. Fíjate bien en las fechas. Catherine cogió el papel con manos temblorosas. La fecha del documento era 3 meses atrás, un mes antes de que León empezara a hablar de divorcio. Lo había planeado todo, susurró. Todo este tiempo. Exactamente, asintió Thornton. Y ahora tenemos que andar con mucho cuidado, porque si estamos en lo cierto, su ex marido no es solo una víctima de las circunstancias, es uno de los principales implicados en este plan. Miró su reloj. Se está haciendo tarde. Tienes que descansar un poco y reflexionar. Mañana tenemos que tomar una decisión importante. ¿De qué se trata?, preguntó Catherine. ¿Estás dispuesta a declarar contra tu ex marido? Porque sin su testimonio no pasará nada. El detective Thornton estaba sentado ante su mesa, rodeado de papeles y extractos bancarios. Frente a él estaba sentada Catherine, que llevaba 3 horas seguidas ayudándole a ordenar los registros financieros de su exmarido. Tenía los ojos enrojecidos por el cansancio, pero se negaba a tomarse un descanso. «Aquí está», exclamó de pronto el detective, sacando uno de los documentos. «Eche un vistazo a esta factura, señora Peterson». Catherine se inclinó sobre el papel. Era un extracto de un banco extraterritorial de las Islas Caimán. La cuenta estaba abierta a nombre de una empresa llamada Global Investment Solutions Limited. «¿Qué es esto?», preguntó cansada. «Esto», dijo Thornton golpeando el documento con el dedo, «es una empresa fantasma. ¿Y sabes quién es el verdadero propietario? Su ex marido». Catherine se enderezó en la silla. «¿Está segura?». «Absolutamente». El detective le tendió varios documentos más. «Mire, aquí están los documentos constitutivos de la empresa, aquí está el poder para la gestión. Y aquí», señaló una pequeña firma al pie de la página, «está la firma de León». Catherine observó la familiar letra de su marido. No había duda, era efectivamente su firma. ¿Cuándo se abrió esta cuenta? Thornton pasó unas páginas. Hace 3 meses. Más o menos cuando Nora entró en su vida. Sacó una calculadora y empezó a contar. En ese tiempo, la cuenta ha recibido, silbó, casi $2 millones. Catherine se sintió mareada. ¿2 millones? ¿Pero de dónde han salido? Y aquí está lo más interesante. El detective expuso unas cuantas declaraciones más ante ella. El dinero procedía en pequeños tramos de distintas fuentes, algunos de su empresa conjunta, otros de otras empresas relacionadas con Nora. Cogió un rotulador y empezó a dibujar un diagrama en una hoja grande de papel. «Mira, aquí está tu empresa, aquí están las empresas de Nora, aquí hay una sociedad offshore en las Caimán, y aquí», dibujó algunas flechas más, «es donde fue a parar después el dinero». Catherine echó un vistazo al diagrama. El dinero pasaba por docenas de cuentas repartidas por todo el mundo. Pero, ¿por qué un esquema tan complicado?
Para cubrir sus huellas, explicó Thornton. Cuando el dinero pasa por tantas cuentas, es casi imposible rastrear su fuente original. En ese momento llamaron a la puerta. Era el joven ayudante del detective, Alex. «Señor Thornton, tenemos nueva información sobre las cuentas en Letonia». El detective cogió rápidamente la carpeta que le entregó Alex. Mirando los documentos, silbó. «¡Oh, mierda! Incluso han conseguido llegar hasta allí. ¿Qué hay ahí?», preguntó Catherine. Thornton le mostró los nuevos documentos. Otra cuenta. Esta vez en un banco de Riga. ¿Y sabe qué es lo interesante? Fue abierta antes de que Nora llegara a la vida de su marido. Catherine cogió los documentos. Pero, ¿cómo es posible? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El detective sacó otra carpeta del cajón. ¿Recuerda cuando le hablé del pasado de Nora? ¿De cómo trabajó en la empresa de inversiones de su marido hace 5 años? Catherine asintió. Bueno, le tendió los nuevos documentos. Parece que se conocían de entonces, y no solo conocidos. Abrieron esta cuenta juntos en Riga. Señaló las firmas de los documentos. ¿Ve? Aquí está la firma de su marido, y aquí la firma de Elizabeth Gray, es decir, Nora, bajo su nombre de entonces. Catherine sintió náuseas en el estómago. ¿Quieres decir que todo esto estaba planeado? ¿Desde el principio? Eso parece, asintió el detective. Llevaban años preparando esta operación. Estaban esperando el momento oportuno. Se levantó y se acercó a un gran mapa que había en la pared. Mira, aquí está Nueva York, donde trabajó hace 5 años. Aquí está Londres, donde apareció hace 3 años con otro nombre. Aquí está Riga, donde abrió una cuenta. Y aquí, señaló las Islas Caimán, está el destino final del dinero. Catherine consultó el mapa. ¿Y cuánto dinero ha pasado por estas cuentas? Thornton suspiró. Calculamos unos 15 millones de dólares. ¿15 millones? Catherine se balanceó y el detective le acercó rápidamente una silla. Pero, ¿de dónde procede ese dinero? No es solo el dinero de su empresa, explicó. Es el dinero de todas las víctimas de Nora, todas las empresas por las que pasó, de todos los hombres a los que engañó. Puso fotografías sobre la mesa. Aquí está George Gunther, perdió $500,000. Robert Pierce, casi $1 millón. William Stone, 2 millones. Y estos son solo los que conocemos. Catherine miró las caras en las fotografías. Hombres de negocios exitosos, bien vestidos, seguros de sí mismos, todos víctimas de una mujer. Pero, ¿por qué ninguno de ellos acudió a la policía? Algunos lo hicieron, respondió Thornton, pero sin pruebas. Además, la mayoría estaban casados cuando conocieron a Nora. No querían hacerlo público. Sacó otro documento de la carpeta. Y aquí está lo más interesante. ¿Sabe a dónde fue a parar parte del dinero de la cuenta de Riga? Catherine negó con la cabeza. A una organización benéfica. El detective le mostró el extracto. Un fondo para huérfanos de Europa del Este. Pero es una buena causa, ¿no? Se sorprendió Catherine. Thornton sonrió amargamente. Ojalá. Esta fundación es una farsa. Solo otra empresa fantasma. Pero gracias a él, todas las transferencias parecen absolutamente legales. ¿Quién sospecharía de una organización benéfica? Me enseñó más documentos. Aquí están los informes sobre las actividades de la fundación. Todo parece muy convincente. Fotografías de niños, informes sobre el dinero gastado, cartas de agradecimiento de las autoridades locales. Todo es falso. Catherine sintió que se enfadaba. ¿Estaban utilizando a los huérfanos como tapadera de su fraude? Por desgracia, se trata de una estafa muy común, suspiró la detective. La caridad es la tapadera perfecta para blanquear dinero. Miró su reloj. Se está haciendo tarde. ¿Tal vez deberíamos hacer un descanso? Pero Catherine negó con la cabeza. No, quiero saberlo todo. ¿Qué más has encontrado?
Thornton asintió y sacó una nueva carpeta. Bien. Entonces, echa un vistazo a esto. Son documentos sobre bienes inmuebles adquiridos en los 2 últimos años. Extendió ante ella fotos de casas y apartamentos de lujo, una villa en Mónaco, un ático en Londres, una casa en la costa de España. Todo está registrado a nombre de varias sociedades offshore, pero los verdaderos propietarios son Nora y su ex marido. Catherine miró las fotografías. No sabía nada de esta propiedad. Por supuesto que no lo sabías, asintió el detective. Lo mantuvieron todo en secreto, pero ¿sabe qué les defraudó? Señaló uno de los documentos. La declaración de la renta de su marido. Declaró unos ingresos demasiado bajos para alguien que hace semejantes compras. Esto atrajo la atención de la agencia tributaria. En ese momento, Alex volvió a entrar en el despacho. Señor Thornton, acabamos de recibir noticias del banco. Están intentando retirar dinero de la cuenta de Riga. El detective se levantó rápidamente. ¿Quién está intentando retirar? Un fideicomisario, respondió Alex. Alguien miró el papel. Víctor Ossols. Thornton marcó rápidamente el número de su teléfono. Soy Thornton. Tenemos que bloquear inmediatamente la cuenta en el banco de Riga. Sí, la misma. Están intentando sacar dinero de ella. Escuchó la respuesta y respiró aliviado. Bien, lo hemos conseguido. Volviéndose hacia Catherine, le explicó. Están tratando de salvar algo, pero estábamos preparados para esto. Se sentó ante su escritorio y empezó a escribir rápidamente. Ahora tenemos que actuar con rapidez. Prepararé una solicitud de embargo de todas las cuentas y bienes identificados. Catherine lo observó trabajar. ¿Y León? Depende de cuánto coopere con la investigación, respondió el detective, sin levantar la vista de su papeleo. Pero, dada la magnitud de la trama, podría enfrentarse a una condena grave. La miró. ¿Está dispuesta a declarar contra él? Catherine se lo pensó un momento. Los años de matrimonio, el nacimiento de Michael, los momentos felices pasaron ante sus ojos, y luego las mentiras, la traición, el robo. Sí, dijo con firmeza. Estoy lista para testificar. Bien, asintió Thornton. Entonces empezaremos a preparar su testimonio. Sacó una grabadora. Cuéntemelo todo desde el principio. ¿Cuándo notó por primera vez algo sospechoso? Y Catherine empezó a contar. Sobre extrañas llamadas en mitad de la noche, viajes de negocios inesperados, nuevas cuentas de las que se enteraba por casualidad, todos esos pequeños detalles que ahora formaban una imagen clara de un gran fraude. Ya había anochecido cuando por fin terminaron. Thornton dejó el bolígrafo. Es suficiente por hoy. Tienes que descansar un poco. Catherine se levantó, sintiendo que le dolían los ojos de tanto estudiar los documentos. ¿Y ahora qué? Ahora la acompañó el detective hasta la puerta. Empezamos la casa de verdad. Y créame, señora Petersen, no se nos escaparán. Era más de medianoche cuando Catherine aparcó el coche delante de la casa de León. Sabía que estaba allí. La luz de su despacho, en el segundo piso, seguía encendida. Después de todo lo que había aprendido hoy de la detective Thornton, necesitaba hablar con su ex marido. Ahora mismo. El guardia de seguridad de la entrada la reconoció y tras una breve vacilación, la dejó pasar. Catherine subió las escaleras. Cada paso resonaba en la casa vacía. Esta casa había sido una vez su hogar juntos, pero ahora le parecía ajena y fría. Llamó a la puerta del estudio. ¿Quién es? La voz de León sonaba cansada. Soy yo, respondió Catherine, abriendo la puerta. León estaba sentado ante su enorme escritorio repleto de papeles. Llevaba la corbata suelta y las mangas de la camisa arremangadas. Tenía delante una botella de whisky casi vacía. ¿Catherine? Miró sorprendido su reloj. ¿Qué haces aquí a estas horas? Ella entró en el despacho y cerró la puerta tras de sí. Tenemos que hablar. Si se trata de Nora, se trata de dinero, León, lo interrumpió Catherine. 15 millones de dólares para ser exactos. Lo vio estremecerse.
Fue una reacción casi imperceptible, pero ella la captó. No sé a qué te refieres. Se sirvió otro whisky. Catherine se acercó a la mesa y le puso el expediente delante. ¿En serio? Entonces, quizá puedas explicármelo. Abrió la carpeta y empezó a exponer los documentos uno a uno. Una cuenta en las Islas Caimán, una empresa en Riga, una organización benéfica que nunca ha ayudado a un solo niño, bienes inmuebles por todo el mundo. Con cada documento, el rostro de León se volvía más y más tenso. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó con voz ronca. ¿Qué importa? Catherine se sentó en la silla frente a él. Lo importante es que lo sé todo, León, sobre ti y Nora, sobre vuestro primer encuentro hace 5 años, sobre todas vuestras maquinaciones. León engulló su whisky. Tú no entiendes. Oh, lo entiendo perfectamente, lo interrumpió Catherine. Entiendo que no solo me engañaste con una mujer más joven, estabas implicado en una trama internacional de blanqueo de dinero. Ella se inclinó hacia adelante. Dime una cosa, León. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo decidiste que el dinero era más importante que cualquier otra cosa? Él permaneció en silencio durante mucho tiempo mirando su vaso vacío. Luego dijo en voz baja, «No es tan sencillo como crees. Pues explícamelo». Catherine se reclinó en su silla. «Tengo toda la noche». León se levantó y se acercó a la ventana. Todo empezó incluso antes de 5 años. La empresa estaba al borde de la quiebra. Perdíamos clientes, las acciones caían. Se volvió hacia ella. Y entonces apareció Víctor O'Souls. Se ofreció a solucionar todos los problemas. «Blanqueo de dinero», aclaró Catherine. «Al principio era solo una inversión». León se pasó la mano por la cara. Al menos, así lo llamaba él. El dinero entraba a través de sociedades en paraísos fiscales, lo limpiábamos mediante transacciones legales y entonces apareció Nora, terminó Catherine. O mejor dicho, Elizabeth Gray. León se volvió bruscamente hacia ella. ¿Cómo sabes ese nombre? Sé muchas cosas. Ella se levantó y se acercó a él. Sé que llevas años planeando esto, que nuestro divorcio formaba parte del plan, que transferiste deliberadamente activos a empresas fantasma para que yo no recibiera nada en el acuerdo de divorcio. Vio cómo su rostro pasaba de la sorpresa al miedo, del miedo a la desesperación. «No lo entiendes», susurró. «No podía hacer otra cosa». «¿Por qué?» Catherine lo miró directamente a los ojos. «¿Por qué no podías decirme la verdad, pedir ayuda? Ayuda», rió con amargura. «¿A quién? ¿A la policía? ¿A ti? No conoces a esa gente, Catherine. No sabes de lo que son capaces». Volvió a su escritorio y sacó un sobre de un cajón. «Toma, míralo». Catherine abrió el sobre. Dentro había fotografías. Su hijo Michael en la universidad, en la calle, en un café con amigos. «¿Qué es?», susurró. «Una advertencia», contestó León. «Me la enviaron hace un mes cuando intenté dejar el partido». Catherine sintió que se le helaban las entrañas. ¿Amenazaron a Michael? León asintió. «No solo a él, también te amenazaron a ti. Lo saben todo sobre nosotros, Catherine. Lo saben todo». Se sentó a la mesa y se cubrió la cara con las manos. «Pensé que podría protegerte si hacía lo que ellos querían, si hacía todo lo que ellos querían. ¿Por eso te casaste con Nora? Era una condición». La miró con ojos cansados. «Querían que todo pareciera natural. Un divorcio a causa de una joven amante es una historia banal que no sorprenderá a nadie». Catherine se hundió lentamente en su silla. ¿Y ahora? ¿Ahora? León sacudió la cabeza. «Ahora todo ha desaparecido. Después de lo que pasó en la graduación, después de que Nora se escapara, no nos van a perdonar. No pueden hacer nada», dijo Catherine. «La policía lo sabe todo». León levantó la cabeza. «¿Qué? El detective Thornton no trabaja solo», explicó ella. «Una unidad especial de delitos financieros lleva meses siguiendo este caso. Saben lo de O'Souls, los planes de blanqueo de dinero, todo.
y ahora mismo están deteniendo a todos los participantes en la trama, en todo el mundo. León se agarró la cabeza. Dios mío, ¿qué he hecho? No es demasiado tarde para hacer las cosas bien, dijo Catherine en voz baja. Puedes cooperar con la investigación, contarles todo lo que sabes. ¿Y que te caigan 20 años de cárcel? Sonrió con amargura. Mejor que tener miedo a mis espaldas el resto de mi vida, replicó ella, y mejor que dejar que sigan amenazando a nuestro hijo. En ese momento, llamaron a la puerta. Era el guardia de seguridad. Señor Petersen, la policía está aquí. León cerró los ojos. Que pasen. 4 hombres trajeados entraron en el despacho. El detective Thornton se adelantó. ¿León Petersen?, preguntó en tono oficial. Queda detenido como sospechoso de blanqueo de dinero, fraude y participación en un grupo delictivo organizado. Mientras esposaban a León, miró a Catherine. Lo siento, por todo. Ella observó en silencio cómo lo sacaban del despacho. Thornton se quedó. ¿Estás bien? Sí, asintió Catherine. Es solo que todo parece un poco surrealista. El detective le puso la mano en el hombro. Pero usted hizo lo correcto. Gracias a ti hemos podido descubrir una de las mayores tramas de blanqueo de dinero de los últimos años. Sacó otro documento de la carpeta. Por cierto, hemos encontrado algo más. Parece que Nora planeaba desaparecer por algún motivo. Tenía reservado un jet privado a Dubái. ¿Y ahora qué? Ahora... Thornton miró su reloj. Son las 3 de la madrugada, y a las 5 de la mañana tendrá una sorpresita en el aeropuerto. Catherine sonrió cansada. ¿Has pensado en todo? Llevamos mucho tiempo trabajando en esto, respondió el detective, y no podíamos dejar que se nos escaparan en el último momento. Se dirigió hacia la puerta. Descansa un poco. Mañana tendrá que venir a comisaría para una declaración oficial. Cuando el detective se marchó, Catherine permaneció sentada en el despacho vacío durante largo rato. Miró las cosas que le eran familiares, diplomas en las paredes, fotografías sobre la mesa, libros en las estanterías. Todo aquello le parecía el decorado de una obra de teatro que por fin había llegado a su fin. Se acercó a la ventana. El cielo ya empezaba a clarear por el este. Un nuevo día y el comienzo de una nueva vida. Una vida sin mentiras, sin miedo, sin la constante sensación de que algo iba mal. Su teléfono vibró. Un mensaje de Michael. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Estás bien?» «Todo está bien, hijo», respondió ella. «Papá cometió un error, pero ahora las cosas serán diferentes». «Lo sé», respondió Michael. «Eres la mujer más fuerte que conozco». Catherine sonrió entre lágrimas. Sí, era fuerte. Y ahora que por fin se sabía la verdad, era aún más fuerte. Echó un último vistazo al despacho y salió, cerrando la puerta en silencio. Tenía mucho trabajo por delante, testimonios, juicios, desentrañar todo el fraude financiero, pero estaba preparada, porque ahora sabía la verdad. Y la verdad, como sabes, nos hace libres. El despacho de la detective Thornton parecía un cuartel militar. Había fotografías, diagramas y mapas en las paredes, montones de documentos sobre el escritorio y varios monitores en una esquina que mostraban distintas ubicaciones. Catherine estaba sentada en su silla habitual, escuchando atentamente el plan que el detective había elaborado con la división especial. Así pues, Thornton señaló uno de los diagramas. Sabemos que Nora tiene prevista una reunión con un representante de Ossols esta noche. Esta es nuestra oportunidad. Las manos de Catherine se apretaron nerviosas. ¿Estás seguro de que vendrá? ¿Después de todo lo que ha pasado? Absolutamente, sonrió el detective. Ella cree que estamos vigilando aeropuertos y estaciones de tren, pero necesita dinero para desaparecer, y para eso necesita reunirse con el hombre de Ossols. Extendió un mapa de la zona sobre la mesa. La reunión es aquí, en el restaurante Blue Moon. Es un lugar bastante concurrido, lo que le da una sensación de seguridad. ¿Y qué planean?, preguntó Catherine. Thornton miró a su ayudante Alex.
Queremos que vayas tú. ¿Yo? Catherine levantó las cejas sorprendida. ¿Por qué? Porque eres la última persona que ella espera ver allí, explicó el detective, y la única que puede hacerla bajar la guardia. Sacó una fotografía de la carpeta. Este es Víctor Ramenis, la mano derecha de Ossols. Con él iba a reunirse. Catherine estudió la foto. Un hombre de unos 50 años, con fríos ojos grises y labios finos. ¿Qué quiere exactamente de mí? Thornton desplegó un detallado plan de acción. Llegará pronto al restaurante. Te sentarás de forma que no seas visible desde la entrada, pero que puedas ver su mesa. Cuando empiecen a hablar, te fijarás palpable en ellos. ¿Y después? Después, sonrió el detective, harás lo que mejor sabes hacer, ponerla nerviosa. Señaló la disposición del restaurante. Habrá gente en las mesas vecinas. Además de apoyo técnico, micrófonos, cámaras, necesitamos que empiece a hablar. Necesitamos que hable de los detalles del plan. Catherine lo pensó. Ella es muy cautelosa. ¿Qué te hace pensar que dirá algo? Porque ahora está desesperada, explicó Alex. Su plan se ha venido abajo, han detenido a León, el dinero está bloqueado. Necesita convencer a Ramenis de que sigue teniendo el control. ¿Y se supone que mi aparición va a desequilibrarla?, aclaró Catherine. Exactamente, asintió Thornton. Cuando una persona está nerviosa, empieza a cometer errores. Dicen cosas que no deberían. Sacó un pequeño objeto del cajón. Esto es un transmisor. Lo pondremos en su bolso y el micrófono en el broche. Catherine cogió el transmisor. Es seguro. Quiero decir, esta gente es peligrosa. El restaurante estará lleno de nuestra gente, la tranquilizó el detective. Además, tendremos un equipo de desmantelamiento esperando fuera. No dejaremos que te pase nada. Miró su reloj. Tenemos 4 horas para prepararnos. Alex, enséñale a la señora Petersen la disposición de nuestra gente. El joven detective desplegó un nuevo diagrama. Mira, aquí hay una pareja celebrando su aniversario de boda. Aquí hay un hombre de negocios en una reunión de negocios. Aquí hay un grupo de amigos. Catherine estudió detenidamente el esquema, memorizando la ubicación de cada agente. ¿Y si me reconoce enseguida?, preguntó. Por eso te pondremos en la esquina más alejada, explicó Thornton. Tendrás una buena vista de la sala, pero será difícil que te reconozca enseguida. Sacó otro documento. Aquí está el menú del restaurante. Pide algo que tarde mucho en cocinarse. Necesitamos que estés allí cuando empiecen a hablar. Las horas siguientes se dedicaron a una planificación detallada. A Catherine le enseñaron a utilizar el transmisor, a activar la alarma sin que se notara si algo iba mal, a actuar con naturalidad para no levantar sospechas. Lo principal es no exagerar, le instruyó Thornton. Debes parecer sorprendida, pero no demasiado. Indignada, pero no histérica. Entiendo, asintió Catherine. Solo una mujer que por casualidad se ha fijado en la amante de su ex marido. Así es, sonrió el detective. Y una cosa más. Si algo va mal, si siente la más mínima amenaza, váyase inmediatamente. Tu seguridad es más importante que la operación. Catherine asintió, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Comprendía el riesgo, pero también sabía que era su oportunidad de poner fin a toda esta historia. A las 7 de la tarde ya estaba sentada en una mesa del Blue Moon. Pidió una ensalada compleja y un filete que tardó al menos 40 minutos en cocinarse. Desde su asiento podía ver las mesas centrales donde iba a tener lugar la reunión. En la mesa de al lado había una pareja de enamorados, agentes encubiertos. Parecían absolutamente naturales, intercambiando tiernas miradas y dándose de comer el postre. A las 8:30, Víctor Ramenis entró en el restaurante. Iba vestido con un traje caro, pero se movía con la agilidad de un depredador. Se sentó en la mesa asignada y pidió un whisky. Nora apareció a las 8 en punto. Catherine apenas la reconoció.
En lugar de una rubia brillante, era una modesta mujer de pelo castaño vestida con un traje de negocios, pero se movía con la misma gracia y seguridad. «El sujeto ha entrado», susurró Catherine al micrófono disfrazado de broche. «Entendido», respondió la voz de Thornton en un pequeño auricular. «Estamos esperando». Nora se sentó a la mesa y Ramenis se inclinó inmediatamente hacia ella. «¿Qué clase de prostíbulo has montado?» Su voz era apenas audible, pero los micrófonos la captaron de todos modos. «Todo está bajo control», respondió Nora, sonriendo. «Un pequeño fallo en el plan, nada más». «¿Un fallo?» Ramenis hizo una mueca. «León está en la cárcel, las cuentas congeladas, ¿y llamas a eso un fallo?» Catherine escuchaba atentamente su conversación, fingiendo estar absorta en su ensalada. «León no sabe nada», le tranquilizó Nora. «Y aunque intente hablar, tenemos trapos sucios sobre él. ¿Y su mujer?» Ramenis bebió un trago de whisky. Era más lista de lo que creíamos. Nora hizo un gesto con la mano. «Ella no puede probar nada. Todos los documentos están limpios, todas las transacciones son legales. ¿Y la beneficencia?», la interrumpió Ramenis. «¿Estás segura de que no llegarán al fondo del asunto?» Este era el momento que Catherine había estado esperando. Accidentalmente, se giró y se quedó inmóvil, mirando directamente a la mesa. Nora se percató de su mirada y se quedó inmóvil. Catherine se levantó y se acercó a su mesa. «No esperaba verte aquí, Nora. ¿O cuál es tu verdadero nombre?» Nora intentó mantener la calma. «Señora Petersen, qué sorpresa. ¿Viene a menudo a este restaurante?» «No tan a menudo como a los bancos con sus carnés falsos», sonrió Catherine. «Por cierto, ¿cómo van las cosas con el fondo de caridad? ¿Has ayudado a muchos huérfanos?» Notó que Ramenis se ponía tensa. ¿Qué sabe ella de la fundación? «Nada», respondió Nora rápidamente. «Ella solo...» «Oh, sé lo suficiente», interrumpió Catherine. «Sé lo de las transferencias al extranjero, los directores falsos, los informes falsos». Nora se levantó bruscamente. «Basta. No entiendes dónde te estás metiendo». «Al contrario». Catherine la miró directamente a los ojos. «Lo entiendo perfectamente. ¿Y sabes qué? Incluso puedo decirte la cantidad exacta de dinero que ha pasado por tu fondo de Odenpoe durante el último año». Ramenis también se levantó. «Tenemos que hablar. Aquí no». «Oh, no». Catherine negó con la cabeza. «Hablaremos aquí, donde todos puedan vernos y oírnos». Se dio cuenta de que los agentes encubiertos de las mesas vecinas se preparaban en silencio para la acción. «Vas de farol», dijo Nora. «No puedes demostrar nada». «¿En serio?» Catherine sacó el teléfono del bolso. «¿Y esto?» Mostró una foto de Nora saliendo de un banco de Riga con una carpeta de documentos en la mano. «¿De dónde has sacado eso?» Nora se interrumpió, y Catherine vio que le temblaban las manos. «Eso no es todo», continuó Catherine. «Tengo copias de todos los documentos, todas las transferencias, todos tus fraudes». Ramenis la agarró del brazo. «Basta, nos vamos de aquí». Pero antes de que pudiera dar un paso, la pareja de enamorados de la mesa de al lado se levantó bruscamente. El hombre de negocios dejó el periódico y los Baker dejaron de reírse de las bromas. «Suéltela», dijo con calma uno de los agentes, mostrando su identificación. «Víctor Ramenis, queda usted detenido». Todo sucedió muy deprisa. Nora intentó escapar por la cocina, pero ya la estaban esperando. Ramenis ni siquiera se resistió. Parecía haberse dado cuenta de que el juego había terminado. Mientras las sacaban del restaurante, Nora se volvió hacia Catherine. «No entiendes lo que has hecho. Te destruirán». «Ya no», respondió Catherine. «El juego ha terminado, Nora, y tú has perdido». Más tarde, en el despacho de Thornton, escucharon las cintas. «Estuviste brillante», elogió el detective. «Hiciste que se abrieran exactamente como necesitábamos». La brillante luz de las sirenas de la policía iluminó la fachada del restaurante Blue Moon.
Catherine vio cómo los agentes metían a Nora y Ramenis en distintos coches de policía. El detective Thornton permanecía cerca, hablando por teléfono y tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Sí, señor, sí, ambos están detenidos. Y los documentos también. La operación ha sido un éxito. Terminó la conversación y se volvió hacia Catherine. No te vas a creer lo que hemos encontrado en su bolso. Le mostró una carpeta con documentos, una lista completa de todas sus cuentas, contraseñas, contactos. Iba a utilizarla como garantía en sus negociaciones con Ossols. Catherine sonrió cansada, así que no era tan lista como se creía. Hasta los criminales más listos cometen errores cuando se sienten acorralados, replicó el detective. Pero tenemos que irnos. La comisaría nos está esperando. De camino a la comisaría, Catherine observó cómo la ciudad se preparaba para la noche. Las farolas de las calles se iban encendiendo una a una, y las luces se iban encendiendo en las ventanas de las casas. Una noche cualquiera para miles de personas que no tenían ni idea de que estaba a punto de descubrirse una de las mayores estafas financieras de los últimos años. La comisaría era un caos controlado. Los detectives corrían de un lado a otro con expedientes, los teléfonos sonaban sin cesar y por todas partes se oían fragmentos de conversaciones sobre órdenes judiciales, documentos y detenciones. Señora Petersen, corrió hacia ella un joven agente. La esperan en el despacho del jefe del departamento. Catherine entró en el amplio despacho donde ya se habían reunido varios policías de alto rango. Detrás del escritorio se sentaba un hombre de unos 60 años, de pelo gris y mirada penetrante. Señora Petersen, se levantó para estrecharle la mano. Soy el jefe del Departamento de Investigación Financiera, Robert Henderson. Siéntese, por favor. Catherine ocupó la silla que le ofrecían, sintiendo las miradas de todos los presentes. Lo que has hecho hoy ha sido extremadamente valiente, empezó Henderson. Y gracias a ustedes, por fin podremos poner fin a esta trama delictiva. Abrió varias carpetas que había sobre la mesa. Ya hemos recibido la primera declaración de Nora. Parece que está dispuesta a colaborar con la investigación a cambio de una reducción de condena. ¿Qué ha dicho?, preguntó Catherine. Todo, respondió Henderson. Absolutamente todo. Sobre Ossols, sobre la red de empresas pantalla, sobre los métodos de blanqueo de dinero. Hizo una pausa. Y sobre su ex marido. Catherine se puso tensa. ¿Sobre qué? Resulta que León no era solo un peón en su juego. Era uno de los jugadores clave. La mayoría de las operaciones se realizaban a través de su empresa. Le mostró los documentos. Aquí mira, este es el flujo de fondos. Todo empezó con las empresas de Ossols en el Báltico. Luego el dinero pasó por la empresa de su marido, donde se blanqueó mediante transacciones legales. Luego fue a varias empresas offshore y luego pasó la página. Volvió como una inversión limpia. Catherine estudió el gráfico y sintió que se le cortaba la respiración. ¿Y cuánto dinero ha pasado por este esquema? Calculamos que unos $100 millones en los últimos 3 años. La oficina se queda en silencio. $100 millones. La cifra parecía poco realista, pero eso no es todo, continuó Henderson. Nora nos habló de otras transacciones. Resulta que no es solo una estafadora que se aprovecha de los hombres ricos, es una manipuladora financiera profesional, y su marido lo sabía desde el principio. Sacó una fotografía de la carpeta. Aquí están juntos en una conferencia en Riga, hace 5 años, mucho antes de que ella apareciera en tu vida como la nueva novia de León. Catherine cogió la fotografía con manos temblorosas. Mostraba a León y a Nora, entonces rubia, sentados a la mesa de un restaurante, discutiendo algo animadamente. «¿Y todo este tiempo?», susurró. «Sí», asintió Henderson. «Todo estaba planeado. Tu divorcio, la aparición de ella, incluso aquel escándalo en el baile de graduación. Todo formaba parte del plan».
En ese momento llamaron a la puerta. El detective Thornton entró. «Señor, tenemos noticias. O'Souls intentó salir del país, pero lo atrapamos, justo en el aeropuerto de Riga». Henderson asintió con satisfacción. «Excelente. Ahora tenemos a todas las figuras principales». Se volvió hacia Catherine. «SRA. Petersen, vamos a necesitar su ayuda. Sus declaraciones oficiales, documentos, todo lo que pueda aportar». Por supuesto, ella asintió. «Pero, ¿qué hay de León?» Dada la magnitud de la trama y su papel en ella, Henderson hizo una pausa. Le esperan entre 15 y 20 años de cárcel, a menos, claro está, que acceda a cooperar con la investigación. En ese momento, otro agente entró rápidamente en el despacho. «Señor, Leon Petersen quiere hablar. Dice que está dispuesto a contárnoslo todo». Henderson miró a Thornton. «Bueno, parece que ha decidido no esperar al juicio. ¿Puedo hablar con él?», preguntó Catherine. El jefe del departamento se lo pensó un momento. «Normalmente no permitimos este tipo de reuniones, pero dadas las circunstancias y su papel en la resolución de este caso, de acuerdo. 5 minutos, nada más». León fue conducido a una sala de interrogatorios. Parecía 10 años mayor, con un traje arrugado, el pelo revuelto y ojeras. Catherine apenas la miró. Ella se sentó frente a él. «¿Por qué, León? ¿Por qué lo has hecho?». Él sonrió amargamente. Al principio parecía una forma de salvar la empresa. Estábamos al borde de la quiebra, nuestros acreedores nos presionaban, y entonces apareció O'Souls con su oferta. «¿Y aceptaste blanquear dinero?». Me dije que era temporal, que en cuanto la empresa se recuperara, lo dejaría», sacudió la cabeza. «Pero entonces aparecieron nuevos planes, nuevas oportunidades. El dinero es adictivo, Catherine, como una droga». La miró a los ojos. Y entonces apareció Nora. Ella lo sabía todo desde el principio. Era una experta en estas cosas. ¿Y nuestro divorcio era parte del plan? León bajó la cabeza. «Sí, dijeron que tenían que quitarte toda sospecha, para que parecieras una esposa abandonada, no una cómplice», terminó Catherine. «Lo siento», susurró. «Sé que no merezco que me perdonen, pero en ese momento se abrió la puerta. Se había acabado el tiempo». «Cuida de Michael», dijo León rápidamente mientras lo llevaban fuera. «No debería pagar por mis errores». Catherine regresó al despacho de Henderson, donde seguía trabajando en los documentos. «¿Confesó?», preguntó el jefe del departamento. «Sí», asintió ella. «Y parece que está dispuesto a contárnoslo todo. Esto nos facilitará el trabajo». Henderson empezó a recoger los papeles. «Pero aún queda mucho trabajo por hacer. Tendremos que rastrear todas las transferencias, encontrar todas las cuentas, identificar a todos los cómplices». Miró a Catherine. «¿Te das cuenta de que tendrás que declarar ante un tribunal? Quizá más de una vez». «Lo comprendo», respondió ella. «Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario». «Bien». Le entregó una tarjeta de visita. «Mañana a las 10 de la mañana te esperan en la fiscalía para un testimonio oficial. Y ahora, vete a casa. Descansa un poco. Te lo has ganado». Cuando Catherine salió de la comisaría, ya era tarde. Sacó su teléfono. 3 llamadas perdidas de Michael. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando?». Escribió en los mensajes. Marcó su número. «Hola, hijo. Mamá», sonaba aliviado. «¿Estás bien?». «Hubo algunas detenciones y arrestos en las noticias». «Sí, cariño. Estoy bien», respiró hondo. «Pero tenemos que hablar. Es sobre tu padre. ¿Es grave?». «Es muy grave. Me voy a casa. Espérame, ¿vale?». De camino a casa, Catherine pensó en todo lo que había pasado en los últimos días, en cómo una sospecha, una decisión de contratar a un detective, había llevado al descubrimiento de un enorme plan criminal, en cómo el hombre al que había amado durante 15 años había resultado ser alguien distinto de quien había pretendido ser.
pero sobre todo pensó en el futuro, en cómo explicárselo todo a su hijo, cómo seguir adelante con su vida sabiendo la verdad, cómo rehacer su vida después de todo esto. Cuando aparcó el coche fuera de casa, los primeros rayos del sol ya aparecían en el horizonte oriental. Un nuevo día y el comienzo de una nueva vida. Una vida sin mentiras, sin secretos, sin el miedo constante a ser descubierta. Michael la esperaba en el porche. Cuando vio a su madre, se acercó rápidamente y la abrazó. ¿Estás bien? Sí, hijo, le abrazó con fuerza. Ahora todo irá bien. Entraron en casa y Catherine empezó a hablar. De todo, de principio a fin. Sobre el fraude de su padre, sobre Nora, sobre el blanqueo de dinero. Michael escuchaba en silencio. Solo de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Cuando ella terminó, se quedó sentado en silencio durante largo rato, digiriendo lo que había oído. «Sabes, mamá», dijo por fin, «estoy orgulloso de ti. No solo desenmascaraste su plan, sino que te mantuviste fuerte. No te derrumbaste». Catherine sonrió entre lágrimas. Pasó un mes desde las detenciones. Una mañana de otoño recibió a Catherine con una brisa fresca y un sol radiante. Estaba sentada en la terraza de su casa, hojeando el periódico de la mañana. La portada tenía un gran titular: «Sentencia en el caso del siglo. Largas penas de prisión para los organizadores de una trama internacional de blanqueo de dinero». Catherine dejó el periódico y bebió un sorbo de café de su taza favorita. Su vida había cambiado radicalmente en el último mes. Audiencias, testimonios, reuniones interminables con fiscales y detectives, pero hoy por fin ha terminado. El tribunal ha dictado sentencia. Víctor Ossols fue condenado a 25 años de prisión. Nora, 15 años, con la posibilidad de libertad condicional en 8 años debido a su cooperación con la investigación. Y León. Catherine suspiró. Su ex marido había sido condenado a 12 años, también con posibilidad de libertad condicional en 6 años. «¿Mamá?» Michael salió a la terraza. «¿Has visto las noticias?» «Sí, cariño». Le dio unas palmaditas en la silla de al lado. «Siéntate». Michael se sentó a su lado. Había madurado en el último mes. Se había vuelto más serio. La noticia sobre su padre le había afectado mucho, pero era valiente. «¿Cómo estás?», preguntó Catherine, mirando a su hijo con atención. «Estoy bien», se encogió de hombros. «Es solo que es extraño. Hace un mes creía que conocía a mi padre y ahora... ¿Sabes?». Catherine le cogió la mano. «Tu padre ha hecho muchas cosas malas, pero eso no significa que no te quisiera. Mostró su amor de formas extrañas». Michael sonrió con amargura. «Mentía, robaba, tendía trampas a los demás». «Sí», convino Catherine, «y pagará por ello, pero tú no deberías cargar con sus errores». Se levantó y caminó hasta el borde de la terraza. El sol ya había salido, inundando el jardín de luz cálida. «¿Sabes lo que me dijo ayer el detective Thornton?», se volvió hacia su hijo. «Que, gracias a este caso, habían podido resolver otras tramas similares en todo el mundo». Michael enarcó las cejas. «¿En serio?». «Sí», asintió Catherine. «Resulta que Ossols estaba implicado en varias organizaciones criminales internacionales. Cuando empezó a declarar para conseguir una condena menor, reveló muchas otras operaciones». Volvió a sentarse en su silla. «¿Y sabes qué es lo más extraño? Me siento aliviado, como si por fin me hubieran quitado un gran peso de encima. ¿Porque ya no tienes que vivir una mentira?», preguntó Michael. «Exactamente», sonrió ella. «No más secretos, no más omisiones». En ese momento sonó su teléfono. Era Martha Wilson. «Catherine, acabo de leer las noticias. ¿Cómo estás?». «Estoy bien, Martha», respondió Catherine. «De hecho, mejor que nunca. Eres increíble», dijo su amiga con admiración. «¿Sabes lo que dicen de ti? Que eres una heroína, una mujer que no tuvo miedo de enfrentarse a toda una organización criminal». Catherine se rió. «No soy una heroína, Martha. Solo protegía a mi familia.
Hablando de familia, la voz de Marta se volvió más seria. ¿Has decidido qué vas a hacer con la empresa? Ah, sí, la empresa. Tras la detención de León y la revelación de todo el fraude, el futuro de la empresa familiar estaba en entredicho, pero Catherine ya había tomado una decisión. Sí, lo he hecho, respondió. Michael y yo la reconstruiremos, pero ahora todo será diferente, con honestidad y transparencia. Después de hablar con Marta, Catherine volvió con su hijo. Hoy tengo una reunión con un nuevo asesor financiero. ¿Quieres venir conmigo? Michael asintió. Claro, si vamos a reconstruir la empresa, necesito estar al tanto. Condujeron hasta la ciudad. Por el camino, Catherine le contó a su hijo sus planes para reorganizar la empresa. Lo primero que vamos a hacer es una auditoría completa. Cada contrato, cada transacción será revisada. ¿Y los empleados?, preguntó Michael. ¿Sabían muchos de ellos lo del fraude? Afortunadamente, no, respondió Catherine. La mayoría de los empleados ni siquiera estaban al tanto de las transacciones ilegales. León era muy cuidadoso en este sentido. Aparcaron delante de un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. En la entrada les recibió su nuevo asesor financiero, Jonathan Brooks, un profesional experimentado de reputación intachable. Señora Peterson, le estrechó la mano. Ya he revisado los documentos que me ha enviado. Tenemos mucho trabajo por hacer. Durante las horas siguientes discutieron la estrategia de recuperación de la empresa. Jonathan presentó un plan de acción detallado. La primera fase es una auditoría completa de todos los activos. La segunda es la reestructuración de la deuda. La tercera, recuperar la confianza de clientes y socios. Catherine escuchó atentamente, tomando notas. Michael también participó activamente en la discusión, haciendo preguntas inteligentes. «Saben», dijo Jonathan al final de la reunión, «las empresas no suelen sobrevivir a este tipo de escándalos, pero ustedes tienen algo especial, honradez y determinación. Es exactamente lo que necesitamos para un nuevo comienzo». Después de la reunión, ella y Michael fueron a comer a un pequeño restaurante cercano. En la mesa de al lado, una pareja leía el periódico con el mismo artículo sobre el juicio. «Es extraño», dijo Michael observándoles. «Hace un mes éramos una familia normal y corriente, y ahora estamos en todos los periódicos. Acabará pronto», le tranquilizó Catherine. «La gente encontrará una nueva sensación de la que hablar». «¿Y tú no te arrepientes?», preguntó de pronto el hijo. «¿De que todo haya acabado así?». Catherine miró por la ventana durante largo rato antes de contestar. «Sabes, a veces la verdad duele, pero vivir una mentira es mucho peor. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada». Después de comer, condujeron de vuelta a casa. En el camino, Catherine recibió un mensaje del detective Thornton. «Nora ha empezado a dar testimonio adicional. Parece que la historia aún no ha terminado». «¿Es importante?», preguntó Michael, notando el cambio en el rostro de su madre. «Tal vez», respondió ella. «Pero ¿sabes qué? Ya no es nuestra historia. Deja que se ocupe la policía». En casa les esperaba una sorpresa, una enorme caja de flores en el porche. «¿De quién es?», se preguntó Michael. Catherine leyó la tarjeta y sonrió. «Del equipo de la empresa. Dicen que están orgullosos de trabajar conmigo y me agradecen que haya salvado a la empresa del hundimiento total». Llevaron las flores a la casa y Catherine empezó a colocarlas en jarrones. «Sabes, mamá», dijo Michael mientras la ayudaba, «yo también estoy orgulloso de ti. Me has demostrado lo que significa ser una persona fuerte». Catherine abrazó a su hijo. «Y tú me mostraste lo que significa ser sabio más allá de tus años. Tu apoyo me ha dado fuerzas para superar esto». Por la noche, cuando Michael se fue a su habitación a hacer los deberes, Catherine se sentó en su escritorio. Tenía una hoja en blanco delante. Cogió un bolígrafo y empezó a escribir. «Querido diario, hoy terminó una historia y comenzó otra. El tribunal ha dictado sentencia.
y ahora todos los implicados en esta trama han recibido lo que se merecen. Pero lo más importante es que por fin me siento libre. Estuvo escribiendo durante mucho tiempo, volcando en el papel todos sus pensamientos y sentimientos, el dolor de la traición, el miedo a ser descubierta, el alivio de la verdad, la esperanza en el futuro. Ya había oscurecido cuando por fin terminó de escribir. La casa estaba en silencio, solo sonaba el reloj de pared. Catherine se acercó a la ventana y miró el cielo estrellado. Habían cambiado tantas cosas en este mes. Había perdido a su marido, pero se había encontrado a sí misma. Había perdido sus ilusiones, pero había ganado la verdad. Y lo que es más importante, ha demostrado a su hijo que la justicia existe, que la verdad siempre gana, aunque el camino hacia la victoria sea largo y difícil. Mañana será un nuevo día, un día sin mentiras, sin miedo, sin dudas, un día en el que empezará a escribir un nuevo capítulo de su vida. Y esta vez, ella será la autora de su propia historia. Catherine miró las estrellas por última vez y se fue a la cama. Ya no había amargura ni arrepentimiento en su corazón, solo paz y confianza en que todo iría bien. Porque cuando te pones del lado de la verdad, cuando eres honesto contigo mismo y con los demás, la vida te recompensará definitivamente por ello. Y en algún lugar de la ciudad, el detective Thornton seguía sentado en su despacho, analizando el nuevo testimonio de Nora. Aún quedaba mucho trabajo por hacer, muchos secretos por resolver. Pero lo más importante ya estaba hecho. Se había hecho justicia y la verdad había visto la luz. Y esa fue la mejor recompensa para todos los implicados en esta historia. Historia sobre una mujer que no tuvo miedo de desafiar al sistema. Historia sobre una madre que protegió a su hijo. Historia sobre un hombre que eligió la verdad frente a una cómoda mentira.